No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm. A vivir que son 2 días. Javier del Pino. No way your sadness like it's mine, 'cause it's just good to have what's missing. It's just bad to be bad, to always be missing. But a girl like you could rip me out of my head. Black tears on your cheek, I won't them in my bed. I'll take you out of the city, to the shadow, 'cause I wanna find tomorrow. Yeah, I wanna find tomorrow with a girl like you. My shiny town blade, sitting on the front stoop, crying out the crazy. I'll take you out of the city. Ramón, se me está yendo de las manos esto de dejarte escoger las músicas. La segunda voz es Bruce Springsteen, ¿eh? Sí, sí, pero ¿de dónde la has sacado? Bueno, yo voy brujuleando en YouTube y voy pasando una canción a otra. Ya los voy seleccionando durante la semana y las voy guardando. Sí, ¿sabes lo que le ha pasado a Bruce Springsteen, no? Sí, con el anuncio. ¿Se puede tener más mala suerte siendo una gran empresa como la empresa Jeep, que consigues un poco el portavoz que todos han querido tener? Porque Bruce Springsteen nunca había hecho un anuncio, jamás había publicitado nada, al final te dice que sí, le pagas una millonada, haces un anuncio de coches y a los 2 días sale que ha sido detenido por conducir con demasiado alcohol en la sangre. Sí. A mí me hace gracia, es una paradoja. Sí, además retiraron el anuncio, es esa estupidez de esta sociedad de políticamente correcto. Sí, han cancelado el anuncio que también. Tiene que ver que una cosa con otra. No sé, pero bueno, es la sociedad en la que estamos. En fin, oye, por cierto, ¿has vacunado a tu madre, que no te lo he preguntado? No, ahí tengo un problema familiar, porque yo estoy a favor, pero mi hermana no. Y bueno, ella es muy mayor y la realidad es que está muy protegida y no lo sé, yo la verdad, yo sí la vacunaría. Creo que el riesgo de que coja COVID y tenga un final malo y no la podemos despedir es superior al efecto de la vacuna. Bueno, esto lo hablamos en privado y si quieres llegamos al acuerdo, un día lo hablamos en público porque es un tema que me interesa mucho. Oye, ¿te gusta el tenis a ti, Ramón? No te he preguntado nunca. Me gustaba el tenis, pero yo creo que el único revés bueno que he dado en mi vida, un revés de una sola mano y en carrera, me rompí el menisco. Y ya, no has vuelto a coger una raqueta, ¿no? Allí acabó mi carrera de tenista. No, queríamos hablar no del Open de Australia exactamente, porque comenzó el lunes pasado, está ahora justo en el Ecuador, está en marcha hasta el día 21, sino del país en el que se celebra, porque es un país muy particular, con un comportamiento social también sensiblemente distinto, ¿no? Que ha tenido una reacción casi dictatorial frente al virus, pero ha funcionado, claro. Ha funcionado porque tuvo un confinamiento y un cierre de fronteras muy temprano. Creo que empezó hace un año, justo antes que los demás. Australia, bueno, que es un país muy complejo, difícil, es un país que, aunque la distancia entre Australia y China no es mucho mayor que la que hay entre España y China en línea recta, pero sí está, digamos, informativamente en el mismo ambiente. Ya tenía experiencia de los 2 COVID anteriores, coronavirus anteriores y otras pandemias, y ha sabido reaccionar de una forma rapidísima y contundente. Y los resultados son buenos porque tiene 28.892 casos, creo que 909 muertos. Es un país de, creo que son 13 millones o no sé cuántos millones de habitantes tiene. Claro, si comparas con las cifras que tenemos aquí en España o cualquier país europeo, es un éxito. Nelson Cabreras, editor de El Semanario Español, nos atiende desde Sydney. ¿Cómo estás, Nelson? Buenos días. Bueno, un cordial saludo a ambos. Buenos días, ahí en Madrid. Aquí estamos en este momento iniciando el periodo nocturno. Son en este momento las 6:38 de la tarde de este domingo. Y un saludo en la distancia a Javier y a Ramón. Nelson, nos tendrías que explicar un poco la clave de este éxito, y si ha habido éxito, digamos, en la contención del virus, pero también se ha habido un poco una contestación social, ¿no? Un rechazo por parte de una sociedad que se ha visto encerrada en casa en cuanto surge un pequeño caso, un solo caso o 2 casos en cualquier lugar. Efectivamente, tal vez esta es una de las razones del éxito, presuntamente, que ha tenido Australia en el control de la enfermedad. Lo habéis dicho muy bien,
para una población de 26 millones de habitantes, solamente se registran 909 fallecimientos, que son de lamentar, pero comparativamente bastante bajos comparado con otros países que son mucho más grandes. Tal vez una de las razones es que la población es muy pequeña, 26 millones de habitantes en un país continente enorme. Y claro, lo habéis dicho también muy bien, que una de las razones, no la única tal vez, en que ha tenido éxito este control, ha sido por el estricto condiciones de ingreso de extranjeros al país, incluyendo a los propios australianos. En este momento se calcula que hay aproximadamente 40.000 australianos que no han podido regresar a sus viviendas aquí en esta isla continente. Y nadie se ha quejado, no ha habido gente que ha dicho hay que ser un poco más benévolo a la hora de abrir las fronteras, por lo menos también a los ciudadanos que tienen nuestro propio pasaporte o nos tienen que dejar salir, porque si estas medidas se hubieran implantado en un lugar como España, por ejemplo, pues la gente estaría quejándose. Bueno, aquí también ha habido muchas quejas, sin lugar a duda, comenzando las quejas evidentemente por aquellos australianos que no han podido regresar al país. Pero también ha habido queja de un sinnúmero de estamentos de Australia. Por ejemplo, estamos hablando de todo lo que afecta y todo lo que significa la gran industria del turismo, que en los años pasados ha sido muy floreciente aquí en Australia. Pero con la COVID ha sufrido mucho esta industria. Muchos negocios han cerrado especialmente en aquellas zonas costeras que se llenaban, quedaban prácticamente invadidas, por ejemplo, con el turismo asiático, que le resulta en principio bastante asequible por los vuelos diarios que hay con esos países, por el cambio monetario que también influye y por las propias excelencias que ofrece el país a aquellos extranjeros que vienen de vacaciones. De modo que sí, claro que han habido reclamos, y no solamente de ese tipo económico, sino que también social, porque uno de los elementos que los médicos han comentado en varias ocasiones, que especialmente a la gente mayor afectada por la enfermedad, sufre ese tremendo desafío que significa la soledad. Aquí hay mucha gente mayor que vive sola, no se convierten en carga de los hijos, sino que viven solas, o en residencias de ancianos, o en villas en que viven agrupados, o sencillamente en viviendas individuales donde ellos hacen su propia vida. Y estas personas se sienten evidentemente encerradas, y claro que han habido muchas protestas, especialmente en dos estados, en el estado de Victoria, que está al sur de Australia, y en el estado de Queensland, que está en el norte, en el noreste de Australia. Claro que han habido, sin lugar a dudas, muchas protestas. ¿Te imaginas, Ramón, 40.000 españoles a los que no se les deja regresar al país durante un año? Sí, es un país que lo ha hecho de una forma distinta a Nueva Zelanda, aunque Nueva Zelanda es durísimo, pero quizás por el perfil de la primera ministra neozelandesa, que es mucho más mediática y más simpática, parece, ¿no? También en Australia hay una enorme complejidad porque el gobierno creo que es conservador, si lo cambiaron la última vez, y en cambio los estados hay de todo, ¿no? Y todos ahí se ven las diferencias entre uno y otro. Y antes me he equivocado en la cifra de habitantes, lo he reducido a la mitad, pido disculpas. Nelson. Sí, bueno, lo que dice es muy cierto. Aquí han habido protestas, evidentemente, también en el Parlamento de la oposición. En este momento lleváis mucha razón. Aquí hay un gobierno de carácter conservador. Es una coalición entre los liberales y los nacionales que podríamos llamar sería el centro derecha de Australia. Pero respecto de esta enfermedad, también el Partido Laborista ha apoyado la mayor parte de las instrucciones o caminos para controlar esta enfermedad. Pero también debo decir que este país un poco de carácter federal, y eso ha hecho que dos estados, el estado de Victoria y de Queensland, precisamente, no están en manos de los partidos que gobiernan federalmente Australia, sino que están en manos del Partido Laborista. Y tal vez eso explique de alguna forma
las tremendas críticas que han aparecido fundamentalmente en la prensa respecto del cierre de fronteras tanto en Queensland como en Victoria. En Victoria hay que mencionar que es el estado que ha creado la mayor cantidad de fallecimientos en Australia. Ya antes de cumplir un año ya habían 800 fallecidos en ese estado, que por largo es el que se distancia del resto de los estados de aquí. Hasta este momento Victoria reúne 820 fallecidos de los 909 que tiene hasta este momento registrados Australia. Claro, el test de detección del virus en Australia son gratuitos, llegan a toda la población, por lo que sabemos los servicios sanitarios en general son bastante buenos, pero con estas medidas tan duras de confinamiento de la población y de parón financiero, ¿la economía australiana puede hacer frente a la envergadura de lo que está por venir? Bueno, también es otro problema que los economistas en este momento siguen anunciando, pero creo que Australia está inmerso en esta situación extraña que ocurre en el mundo, donde aparentemente parece que como resultado de las medidas adoptadas en este país y en el resto del mundo, por ejemplo, las acciones siguen subiendo, el precio de las propiedades sigue subiendo. Pareciera ser que la economía no se ha resentido. Voy a mencionar un dato que a lo mejor es difícil de llevarlo adelante, pero normalmente el índice de desempleo en Australia nunca sobrepasó el 5% en los años normales. Un porcentaje bastante aceptable según los economistas. En este momento no ha sobrepasado el 8% de desempleo, de modo que no ha sido muy notorio el índice de desempleo. Y lo has dicho muy bien vosotros, es que los controles efectivamente son muy exhaustivos, son muy complejos, muy pocos nos hemos salvado de este tipo de control, debo decirlo, y luego pues está la etapa de seguimiento. Aquí el código QR que se utiliza para entrar a cualquiera de las instancias, restaurantes, salas de concierto, salas de reuniones, clubes, etcétera. Hay que marcar primero el código y luego pues se nos dejan entrar, de modo que es muy fácil hacer el seguimiento. Sí, tengo que despedirte, Nelson, que vamos mal de tiempo, pero gracias por este testimonio, Nelson Cabrera, periodista y editor del Semanario Español, por explicarnos cómo se está combatiendo el COVID en Australia. Gracias, Nelson, un abrazo. Gracias. Un abrazo igual, Javier, Ramón, muchas gracias a vosotros. A ti, hasta luego. Ramón, que, oye, olvidas apellidos, cambias cifras, ¿qué le has puesto a las magdalenas? No sé, yo creo que ha sido Valentina, que está ahí riéndose con la mascarilla. Hasta la semana que viene. Chao. No importa lo que te detenga, despierta tus sentidos con la fuerza del tigre y el poder de hierbas aromáticas legendarias. Tiger Balm actúa rápido para calmar, revitalizar y restaurar. Siéntete mejor y vuelve a disfrutar la vida con Tiger Balm.